Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás. 12:46 y qué ganas de que siendo miércoles a las 12:46 comenzara a sonar el Cuéntame de Fórmula Quinta, porque eso significa que ya tenemos por aquí a Eduardo Díaz Pérez, que ya sí, de manera oficial comenzamos curso. Buenos días, Eduardo, gracias por acercarte un día más y un curso más a los micrófonos de la mañana de Guadalajara. Bueno, buenos días, ya sabes que es un placer estar con vosotros y con mis oyentes. Bueno, muchas gracias por acercarte a pesar de todos los días ya como entremés a las tertulias taurinas, a comentarnos todo lo que nos dijiste de los encierros, un ámbito que tanto conoces y muchas gracias por venir, porque yo te digo, a ver cómo trae de cascada la voz este hombre de tanta jota navarra que se ha cantado durante las fiestas, pero veo que te has repuesto bien. Me he repuesto, pero ya efectivamente la voz ya con la edad pues se va deformando y deteriorando y yo a cuidarla. A cuidarla esa. Bueno, dicen que la voz es lo último que envejece. Eso, así que, pero vamos, yo te sigo escuchando igual que cuando te conocí. Así que... Sí, sino que se lo digan a Rafael. Eso es. Bueno, vamos a ver, ya sí que nos metemos en harina con el tema de hoy, que yo comenzaría diciendo, te has salido con la tuya, ya te has cargado el monumento al andamio. Cuéntanos, bueno, no vas a hablar de monumento al andamio, sino vas a hablar de lo que escondía en realidad, la pescadería Maragato. Efectivamente, vamos a hablar de la pescadería Maragato. Nace de un matrimonio que en 1895 viene a Guadalajara procedente de la localidad de Astorga con la intención de poner un negocio de pescadería. Eligen los bajos de un edificio muy bonito en la calle Mayor, esquina con Doctor Mayoral, lo que conocemos todo el mundo como la Cuesta del Reloj, en honor al reloj municipal. Efectivamente, donde estaba, bueno, no sé si todavía, si ya estaría allí cuando se fundó la pescadería, el edificio Telefónica, que todavía existe, la Cuesta del Reloj, etcétera. Todo esto lo tenemos perfectamente ubicado en Maragato y no sabía yo que precisamente se llamaba el Maragato por el origen del propietario. Sí, por la zona de maragatería de Claro. León, y De León. ellos en honor a sus raíces pues Claro. pusieron pescadería Maragato. Muy bien. O sea que tiene sus añitos, es del 1895, de finales del siglo XIX. Sí, era de una de las más antiguas de Guadalajara y luego, pues ya después de la guerra funcionó mucho porque una vez terminada la guerra, pues fue el comienzo de una nueva España a través de la construcción y de los alimentos, de las cartillas, alimentos que poco a poco fueron desapareciendo y ya volvimos a la normalidad. Sí, porque sería curioso, en primer lugar, saber qué se le pasaría a este hombre por la cabeza para fundar a finales del siglo XIX una pescadería prácticamente en el centro de la península ibérica, que claro, ahora lo que sale de los barcos en unas horas está en el mercado central de Madrid, pero entonces la cosa sería mucho más complicada, traer pescado aquí a Guadalajara. Pues mira, el de traer el pescado a Guadalajara se encargaba el empresario local Justo Pobre, que tenía un camión. Justo Pobre iba al mercado de Madrid, cargaba el pescado y venía a la calle Mayor y desde allí en carretillas o en otros sistemas de transporte se distribuía a las pescaderías de Guadalajara. ¿Dónde se concentraban las pescaderías de Guadalajara? Pues sobre todo en la calle Mayor y alrededores y en el mercado municipal de Abastos. Es decir, tenían hasta su propio transportista, bueno, el que digamos hacía creo que se llamaba asentador de pescado, ¿no? El que iba a Madrid, lo compraba y después lo distribuía aquí a minoristas. No, él lo distribuía y ya en las ventas lo hacían directamente las pescaderías. Justo Pobre lo único que hacía era transportar en su camión, en su enorme camión, había pocos camiones en Guadalajara con tanta capacidad, traía el pescado y ya se distribuía en las diferentes pescaderías y ahí ellos se encargaban ya de hacerlo directamente el pago. O sea, él era el transportista. El transportista. O sea, no era el asentador, ¿no? No, era el transportista. Vale. Estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XX, cuando... Sí. Y servía, dices, que no solo a Maragato, sino a todas las pescaderías de... Pues en concreto servía a Maragato, a la pescadería Ramos, que estaba debajo de los soportales de la Plaza Mayor,
también distribuía a las pescaderías que había ahí en el mercado de abastos, e incluso a la pescadería Mata, que claro. ya puso la primera pescadería en la calle Cifuentes, en lo que era justo al lado del Cerro del Pimiento, el desaparecido barrio del Cerro del Pimiento. Había un montón de pescaderías entonces en Guadalajara. Ten en cuenta que el pescado, sobre todo los chicharros, era lo que más se estilaba en aquel tiempo, porque era un pescado barato y la gente tiraba mucho de él. Volvemos al Maragato, que creo que tenemos muchas más cosas que contar, ¿no? Sí, pues mira, el Maragato destacaba porque tenía unas enormes cristaleras, que allí se exhibía el pescado y una vez elegido pasabas al interior y ya los pescaderos te lo limpiaban y te lo servían. Era muy curioso y sobre todo era curioso ver esas sardinas arenques, las sardinas arenques, esas cajas redondas, ¿verdad? en esas barriles de madera, que luego esos barriles el propietario, un heredero del matrimonio que vino, Francisco Prieto, se lo vendía a las rondas del Alamín para realizar las famosas zambombas para la Navidad. Y eso servía. También este propietario, Francisco Prieto, si algo destacaba era porque se conocía el nombre y los apodos de todas sus clientas. Todos se lo conocían y jamás permitía que nadie dejara de llevarse pescado si no tenía dinero. Él tenía una libreta, lo fiaba y cuando cobraban los maridos o entraba el dinero del sueldo a casa, ajustaban la cuenta, saldaban su cuenta con el señor Prieto. Este señor siempre lo decía, que odiaba un cartel que había en muchas tiendas en aquella época que ponía: hoy no se fía, mañana sí. Sin embargo, él se hacía cargo de las circunstancias. Él se hacía cargo de todo y lo apuntaba y confiaba totalmente en sus clientas. Normalmente eran clientas en aquella época porque los hombres pues se dedicaban a labores duras. Hoy ha cambiado totalmente. Hoy el hombre y la mujer hay una igualdad, pero en aquella época, hablamos de los años 70, 60, 50, era la mujer la que se encargaba pues de las labores domésticas. Cuando decían a una mujer: ¿cuál es tu profesión? Mis labores. Qué bonito. Mis labores, sus labores. O ama de casa. Bueno, sí, efectivamente, todo eso ha cambiado ahora muchísimo. Ahora, bueno, pues tanto ella como él normalmente trabajan y de hecho yo creo que ha cambiado la inversa. Ahora hay muchísimos hombres que cocinan no porque les haya tocado, sino porque han descubierto ahí un mundo apasionante, que comenzaron siendo cocinillas de decir voy a preparar, pero resulta que son verdaderos expertos de la elaboración de platos exquisitos, ¿no? Entonces ya, claro, han cambiado, como decíamos, los tiempos. Antes había que comer para al día siguiente seguir trabajando. Ahora se convierte pues casi en una afición más, ¿no? Lo de cocinar. Pero bueno, seguimos hablando de Maragato, que de anécdotas, ¿verdad? Y que el comercio de proximidad siempre nos trae. Sí, además ahí había una anécdota muy bonita, y es que en los soportales a la derecha de Maragatos había una venta ambulante de flores. La señora Luisa Alonso, la famosa, que sigue bebiendo afortunadamente todavía, famosa marquesa de Bardales, que tenía un loro y cada vez que pasaba alguien por Bardales, por la zona enfrente casi del Figón, no se libraba de un piropo a las mujeres o de un toque de atención a los hombres del lorito de Luisa. Era muy curioso. Incluso hay un mosaico que recuerda en esta calle al lorito de Luisa. Perfecto. Qué contraste, ¿no? Sobre todo de efluvios y de olores en las flores al lado de la pescadería Maragato. Pero vamos, sí, tenía otra vida, ¿no? La calle, evidentemente, porque él iba a hacer la compra, hay que ir a la pescadería, hay que ir a la carnicería, hay que ir a la frutería, lo que sea, y todo eso le daba otro carácter a una ciudad como Guadalajara. Hombre, la calle Mayor antes era el corazón comercial de Guadalajara, hasta que llegaron los centros comerciales, que no voy a decir que arrasaron, porque afortunadamente quedan todavía comercio en la calle Mayor, pero hizo daño, y una de las causas es muy sencilla. Hoy la gente va a comprar con el coche, porque compra. Claro.
bastante género. Entonces lo carga en el coche. Hacer la compra de la semana o incluso del mes en ocasiones. Y lo de salir de día a día a comprar con la cesta, eso ya pasó a la historia. Eso ha pasado a la historia y hoy es imposible pasar por el coche con la calle Mayor. Entonces, claro. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el Ultramarinos Jurado, la especialidad era vender sacos de patata. Si esa tienda hoy hubiera seguido, ¿quién va a la calle Mayor a cargar un saco de patata sin coche? Imposible. Imposible. 3 minutos tenemos para terminar de hablar de la pesquería Maragato. Podríamos estar por lo menos hoy 1 hora, pero vamos a aligerar. En 1995 echa al cierre la pescadería Maragato. Sus 2 últimos empleados fueron Enrique Veguillas y Juan Antonio Balcones. Son los 2 últimos que les veo por la calle y se los recuerdo. Tenéis la anécdota de ser los últimos vendedores de Maragato. Y este edificio lo adquirió Lucas de la Roja, el constructor Lucas de la Roja, para hacer un nuevo y moderno edificio. Pero se encontró de que fue valorado en el plan urbanístico y tenía que guardar la fachada, tenía que guardar la escalera, incluso una bodega que antiguamente y curiosamente se supo que en esa bodega debajo se servían vinos y había partidas, no vamos a decir clandestinas, pero bueno, partiditas. Partidas de nepes para algunos invitados. Para algunos invitados. O sea, tenía esa trastienda que no pertenecía a la pescadería, sino pertenecía al edificio, que estaba en el mismo Luego, edificio. En el 2007 se pone el andamio, ya para empezar, como tenían que salvaguardar la fachada, puso el andamio, pero vino luego la crisis inmobiliaria. Y este constructor pues no pudo aguantarla. Claro. Ya sabemos todos que fue un puñal para el sector de la construcción, para todo el sector de la construcción de Guadalajara. Hoy afortunadamente pues se ha salido, se ha superado, pero fue un pinchazo terrible al globo. También fue un puñal, pues eso, para la mayoría del edificio, que ya lo han derruido, han dejado solo la planta baja, la que precisamente albergaba, la fachada que albergaba esta pescadería. Todavía se pueden leer los rótulos, entiendo que se van a conservar, se van a conservar como parte del patrimonio reciente de la historia de Guadalajara. Y creo que la fachada que se va a hacer va a ser a imagen y semejanza de la que existía, ¿no? Tiene que ser a imagen y semejanza. Bueno. Tiene que ser a imagen y semejanza. La ventaja que ha tenido la empresa que se quedó con el PAE, Plan de Actuación Especial, pues ha tenido la suerte de que no le han obligado a mantenerla. Esa es la suerte que ha tenido. Lo único que tiene que mantener es donde las partiditas, la bodega. La bodega. Muchísimas gracias, Eduardo Díaz Pérez, por habernos hablado de esta emblemática pescadería, que era mucho más que una pescadería, por lo que vemos, aparte de las partiditas, sino un punto también de socialización en muchos ámbitos. Fíjate, ojalá quede el edificio lo más parecido posible a como era, y ojalá, ¿por qué no decirlo? Ojalá una pescadería de proximidad, ahí justo donde estuvo Maragato. Sería fantástico. Gracias, Eduardo. Volvemos a hablar el próximo miércoles. Muchas gracias y un abrazo a mis oyentes.